Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Activo Bolsa. Vamos con nuestro consultorio semanal. Como siempre os animamos a que os suscribáis, activéis la campanita y nos dejéis vuestros comentarios. Además, si os gusta el vídeo, le podéis dar a like. Comenzamos en este caso con una consulta de Mimar DW que nos cuenta: buenas noches, Alejandro, ¿cómo verías una entrada en estos precios en CVS Health y en Shell? Vamos a ver estas dos acciones. Vamos a comenzar con CVS Health, ¿vale? Una acción en este caso de mercado de Estados Unidos. Y bueno, podemos ver como la acción ha venido haciendo bastante bien con fortísimas subidas. Y bueno, llegando a esta zona de máximos históricos, de aquí caída nuevamente a esta zona muy importante de soporte. De hecho, como podemos ver en el gráfico, desde 2025 pues los ha hecho relativamente bien. Esta acción, como veis, estaba en zonas 42,50 y ha acabado alcanzando zonas de 72,45, mientras que las bolsas, los índices de Estados Unidos, pues lo han venido haciendo mal. Así que esta acción, como veis, pues durante este 2025 haciéndolo bastante bien. Positivo la superación de la media móvil 200, aquí como veis también incluso con hueco alcista. Luego que tenemos en el corto plazo marcada esta zona de soporte, zona 59,85, y esta zona de resistencia tenemos marcada previamente en zonas de 70,80. Aquí podemos ver que en el corto plazo pues ha intentado un ataque a esta zona de resistencia sin éxito. Aquí podemos ver cómo cerraba, esto sería el miércoles 30, cerraba en 66,70 y abría con un enorme hueco, ¿vale?, a zonas de 72,52. No lo sé porque no lo he mirado, pero es posible que a lo mejor haya publicado resultados. Y como veis, pues durante toda la sesión pues vino de más a menos y cerrando por debajo de esta zona de resistencia. Incluso el viernes también, en este caso, pues bueno, cerrando con pérdidas. Así que como ves, ha intentado un ataque a esta zona de resistencia sin éxito. Así que habría que vigilar estas dos zonas que estamos comentando. Soporte 59,85, resistencias, zonas de 70,80. Ahora mismo, como estamos comentando, ha tenido un ataque a esta zona de resistencia sin éxito y hemos visto un fuerte rechazo. Así que si acabamos viendo más caída, podríamos vigilar la zona de 64,15. Si perfora esta zona, podría caer nuevamente a esta zona, prácticamente zona de 60. Y ahí pues podría ser una zona interesante para intentar una operativa. Lo que pueda pasar, en vez de caer, que luego recuperarse y empezase a subir, pues nosotros esperaríamos un cierre diario por encima de la zona de 70,80 y confirmaría la mejora si supera los máximos del pasado jueves en 72,50. Entonces, como estamos comentando, para medio plazo lo está haciendo bien. Como hemos comentado, aquí ha tenido una buena subida desde zonas muy importantes de soporte. Aquí de momento un movimiento lateral y un primer intento de superación de esta zona de resistencia sin éxito. Vamos a verla un momentito, a ver en velas semanales, a ver si tenemos algo más de información. Y bueno, aquí lo podemos ver es que bueno, se acercaba esta semana justamente a la zona de la media móvil 200, no apoyó con ella y de aquí ha tenido caídas. Así que, como veis, es zona de resistencia. Así que bien, como hemos comentado, en velas diarias pues esperaríamos a ver si tiene cierres por encima de la zona de 7,80, sería primera zona, en este caso, interesante para poder tener una primera operativa. Y sobre todo si supera los máximos del jueves, 72,50. Pero como he comentado, ha tenido un rechazo en zona importante de resistencia en el corto plazo, así que se podrían ver más caídas. Así que bueno, a esperar, y dependiendo de lo que haga durante la próxima semana, si ve más caídas, pues nosotros esperaríamos a ver si vuelve a testear esta zona de 60. Luego ahí ya se podría tomar, el que quiera entrar en esta acción, pues alguna posición. La otra nos comentas es Shell, como no nos has comentado en qué mercado, pues la veremos en el mercado del Reino Unido. Aquí tenemos Shell, que como veis también lo viene haciendo bien. Superaba durante 2023 esta zona de resistencia, sus máximos históricos, y como veis, bueno, lo viene haciendo bien. Sí que es cierto, durante el mes de abril ha tenido una fuerte caída que ha ido justo a esta primera zona de soporte. De aquí ha tenido un buen rebote que de momento ha llevado a esta zona de la media móvil 200. Ahora es, bueno, parecido a lo que comentamos antes, a esperar a ver si es capaz de superar esta zona de resistencia. Ahí se podría probar, lógicamente con un stop debidamente puesto. Y la otra opción sería, en el caso de ver caídas, si se acercase nuevamente a estas zonas de soporte, pues también se podría probar. Para nosotros la zona clave para no perder en el caso de Shell sería esta zona de 2000 peniques, ¿vale? Sería esta zona de aquí, ¿vale? Tendríamos ahora esta zona, sería antigua resistencia y a soporte entre 2000 y 2200, exactamente sería 2170.
¿vale? Entonces, si cayese hasta esta zona, pues sería bastante negativo perder la zona de 2000. Mientras no pierda la zona de 2000, para nosotros, lo que es en el largo plazo, no le vemos ningún deterioro. Vamos a ver las velas semanales. Bueno, aquí en velas semanales podemos comentar pues prácticamente lo contrario que en la anterior acción. Media móvil 200 claramente alcista, la caída prácticamente lleva a esta zona media móvil 200, de aquí cierto rebote. Así que bueno, una acción, en este caso, que viene rebotando de zonas de soporte, pero que ya estamos en zonas de resistencia, y aquí le podría costar seguir subiendo, o sea que nosotros esperaríamos a una ruptura de resistencia o a una aproximación nuevamente a estas zonas de soporte. Vamos con la siguiente consulta, en este caso Eloy, que nos comenta: buenos días, no entiendo el gráfico de los supermercados día, cuando el precio era de céntimos. Yo creía que era un chicharro. Bueno, sigue siendo un chicharro, eso para empezar, ¿vale? Vamos a ver día. Y el tema de día es que, bueno, me parece que fue a principios de febrero, creo que fue a principios de febrero que hizo un contra split, ¿vale? En el caso de día fue un contra split, pues la verdad que muy grande. Porque pasó, en este caso, de valer 0,017, ¿vale? Hizo un contra split de 1, una acción nueva por cada 1000 acciones antiguas, y pasó, como comentamos, de 0,017 a valer 17 euros. ¿Vale? Eso lo que hacen es agrupar, como veis, esas antiguas acciones de 1000 acciones por una nueva, y lo que hacen con eso es subir el precio. Yo siempre digo que las acciones que suelen hacer contra splits suelen ser acciones que lo vienen pasando mal en el mercado, suelen ser por regla general acciones malas, acciones que no paran de caer, como era el caso de día, que es que no paró de caer, como podéis ver, bueno, fortísimas caídas, y bueno, llevaban bastante tiempo en este momento lateral, y como veis no salía de esta zona. Antiguamente serían zonas, como veis aquí serían 11, ahora serían 11 euros, antes serían 0,011, o sea, es que la verdad que cada acción pues valía un céntimo. Y tenía resistencia en esta zona antiguamente de 0,18 a 18,50. ¿Vale? Esto lo suelen hacer para que tenga un poco más de visibilidad, en este caso esta acción a nivel internacional, y también para que sea un poco más atractiva para los inversores. Ver acciones que están valiendo céntimos pues no atrae mucho. Sin embargo, ver acciones que están valiendo euros sí que atrae algo más, ¿vale? De hecho, bueno, no sé si justamente gracias al contra split, pues como veis, pues ha mejorado. Aquí lo que tenéis que tener en cuenta que el valor de la empresa es exactamente el mismo, ¿vale? Antes tenías 1000 acciones, por poner un ejemplo, y la empresa valía 1000 millones, ¿vale? Tenías 1000 acciones, ahora tienes solo una acción y la empresa sigue valiendo 1000 millones, ¿vale? Eso no cambia, lo único que cambia que como agrupas esas acciones, pues en vez de valer 0,17 pasa a valer 17 euros. Y en el caso de día, que nosotros lo venimos controlando, ya comentamos que era una acción peligrosa por el tema de que es un chicharro. Y que comentamos que nosotros decidíamos entrar a la cartera de 0 millón por el tema, como vemos aquí, de la superación de esta zona de resistencia, un rango lateral, y que era primeros síntomas para nosotros de cierta mejora. Así que es cierto que cuando subió media móvil centro también tenía cierta mejora, pero como otra vez se le había roto al alza y a la baja, pues no era tan importante como esta zona de superación de 18,50. Una vez superado, pues la verdad que lo ha hecho bastante bien, se puede dirigir a su zona siguiente de resistencia, de aquí luego caía nuevamente a esta zona de 18,50, antigua resistencia que ahora pasaba a ser soporte, y como veis, pues bueno, nueva subida y superación de esta zona de resistencia. Así que nosotros seguimos pensando que lo más probable es que vaya a buscar este objetivo alcista, debemos marcar en zonas de 25,60, veremos si lo acaba cumpliendo. Y luego ahí ya, pues si sigue subiendo, tendremos primeras zonas de resistencia en zonas de 31. Y lo malo de esta acción, como comentamos que era un chicharro, pues que bueno, tendrá, en el caso de seguir subiendo, que eso habrá que verlo, pero seguirá teniendo muchísimas zonas de resistencia, o sea, va a tener muchísimas zonas a intentar superar. Nosotros de momento estamos dentro, le hemos subido el stop, lo hemos comentado en el vídeo de ayer de la cartera de 0 a 1 millón, y digamos, entre comillas, que estamos respaldados en este caso, de que en el caso que nos salte el stop, no saldríamos con pérdidas en esta acción. Pero el motivo que tú nos comentabas de no entendías de por qué había pasado de valer 0 céntimos ahora a euros, es por el tema que ha hecho un contra split. Como comentaba antes, ¿vale? Siempre las acciones digamos que han ido pasando peor en el mercado son las que suelen hacer contra splits, suele ser mala señal, no siempre, pero por decirlo así, por regla general. Sin embargo, las acciones que son muy fuertes, muy potentes, que no paran de subir, lo que hacen son splits, es hacer justamente lo contrario, ¿vale? Lo que hacen es, a lo mejor si tienen acciones que están valiendo 1000 euros o vamos a poner $1000, que a lo mejor a accionistas
pues no son tan atractivas, ¿vale? Pues lo que hacen es hacer justo lo contrario. Entonces bajar el precio de esos $1000, bajarlo a 100, y ya por el motivo que sea, que esto ya supongo que sea más psicológico, pues muchos inversores pues les atrae más esa inversión en esa zona de $100. No sé si se ha entendido perfectamente lo que quería explicar. Si no se ha entendido, me dejáis en comentarios, lo intentaré aclarar de una forma más clara. Vamos en este caso con Agustín, que nos comenta: hola Alejandro, gracias por los vídeos. Entré en HL hace un tiempo en 0.43, ahora me han dado los derechos, ampliación de capital, entiendo, sí, es correcto. Y comentas que me aconsejas hacer: comprar más derechos, venderlos, ni comprar ni vender, comprar más acciones, vender las acciones y los derechos. En este caso estoy un poco perdido. Bueno, el tema de los derechos, en este caso, sobre todo en este tipo de acciones, que igual que estábamos comentando con Día, es una acción que no ha parado de caer, ¿vale? Todo este tipo de ampliación de capitales pues no suele ser positivo. Siempre comentamos que cuando se hace ampliación de capital para hacer inversiones o para comprar otras empresas, lo veo como una cosa positiva, pero en este caso es una ampliación de capital para pagar, creo que una multa que le viene de Australia. Contamos que, bueno, hicimos un vídeo, que Elías entraba en el accionariado de OHLA, OHL, ¿vale? Y bueno, nos impulsaba un poco esta acción al alza, y nosotros le detectábamos este canal bajista superado al alza y marcamos objetivo alcista, ¿vale? No acabó alcanzándolo y bueno, luego tuvo problemas, en este caso en el consejo de administración de OHLA, en este caso, bueno, formas diferentes de ver qué tendrían que hacer con esa multa, si hacían ampliación de capital o hacer bonos convertibles o bueno. Total, que finalmente pues han salido del consejo de administración. Vamos a ver si en un futuro vende las acciones o las sigue manteniendo Elías y bueno, el resto de nuevos inversores. De hecho ya han hecho 2 ampliaciones de capital, una que era para todos los accionistas, otra para que la entrada, como comentamos, de Elías en el accionariado de OHLA. Y lógicamente pues todo esto pues trae turbulencias a esta empresa. ¿Qué aconsejarte de qué hacer en el tema de los derechos? Aquí lógicamente lo primero que tienes que plantearte es qué inversión o cómo te habías planteado la inversión, si era una inversión a largo plazo, si era una inversión a corto plazo. Claro, todo eso depende mucho. Lógicamente estabas en 43 y ahora está en zona de 30, pues bueno, si le sumas un poco, en este caso, el precio actual más los derechos, pues no saldrías con tantas pérdidas, así que podrías vender tanto derechos como las acciones y tendrías pérdidas, pero a lo mejor no serían tantas como tú te pensarías, ¿vale? Pero el tema es exactamente, ¿qué tienes pensado tú con estas acciones, ¿vale? En este caso, claro, es difícil aconsejar sin saber el peso que tiene OHLA en tu cartera. Si tenías pensado que fuera una inversión a corto plazo, a medio o a largo, claro, todo esto son, dependiendo lógicamente de tu estrategia, pues se puede dar una opinión u otra, ¿vale? El tema es que si no vas a la ampliación de capital, te diluyen un poco, por decirlo así, ¿vale? Entonces, por eso te digo que es difícil aconsejar sin saber exactamente cuál es tu situación, en este caso, o el porcentaje de tu cartera de OHLA. Yo, si tu inversión es a largo plazo, puedes acudir a la ampliación, no pierdes nada, ¿vale? Tendrás que poner un poquito más de dinero, pero eso sí, si ves que luego la acción sigue cayendo, pues lo ideal sería salirse, ¿vale? De momento, como comentamos, es una acción que en el largo plazo viene haciendo bastante mal. Y aquí tenía una oportunidad de cierta mejora, porque se estuvo especulando que podía incluso quebrar HLA, pero con la entrada de nuevo capital, ¿vale? Una ampliación que hicieron para nuevos accionistas, en este caso privada, pues la acción la verdad que lo vino haciendo bien. Y como hemos contado, con los últimos problemas que ha tenido, pues la acción ha caído bastante en picado. Y entonces lo que te voy a comentar es eso. Aconsejarte sin saber exactamente cómo está estructurada tu cartera es muy difícil, y también dependiendo de, como comentamos, si quieres ir a corto, a medio o a largo plazo. Si es una inversión pequeñita, que no te crea mucho dolor de cabeza, pues puedes ir a la ampliación, tienes que poner un poquito más de capital. Pero eso sí, si luego ves que empieza a perder zonas de soporte, pues te tendrías que salir, ¿vale? Yo siempre comento que lo ideal es no quedarse atrapado en ninguna acción. Sí que es cierto que cuando, sobre todo los pequeños inversores, empiezan a perder dinero, no les gusta vender, pero eso es un gran error. Es por el motivo que muchos inversores acaban perdiendo dinero. Tú a la mínima de cambio de que te cambie lo que tú tenías pensado en tu inversión, pues lo que hay que hacer es salirse, aunque luego rebote dentro de unos meses y tú lo creas que ha sido una mala decisión, pues en absoluto, ¿vale?
Lo que sí que es negativo es, por ejemplo, en este caso, pues tener acciones, por ejemplo, de OHLA, pues a lo mejor, yo que sé, en precios de 11 antiguamente, y haber visto que está cayendo y no haber hecho absolutamente nada. Tú tienes precios de 0,43, más, como comentamos, los derechos, ¿vale? Si los sumas, pues a lo mejor no tienes tantas pérdidas como a ti te parece, ¿vale? Entonces, como comentaba, eso es una decisión tuya personal dependiendo de tu horizonte tanto temporal como el peso que tenga en tu cartera esta inversión. ¿Vale? Si es un pequeño porcentaje, pues puedes ir a ampliación de capital. Si por el contrario ves que es un gran porcentaje, pues a lo mejor lo ideal sería venderlo todo. ¿Vale? Si acaso, si ves este vídeo, déjame, si acaso, en comentarios exactamente más o menos qué porcentaje de tu cartera es y la idea que tengas, si es a medio, corto o a largo plazo. Intentaré contestar en el siguiente vídeo cuando vea, en este caso, tu comentario, ¿vale? Ya te digo que es muy complicado aconsejar qué hacer porque lógicamente no sabemos qué va a pasar luego con la empresa. Pero sí que es cierto que, bueno, estás en 0,43, estás en zona de 0,30, ahí vas perdiendo un porcentaje, pero también con los derechos pues recuperarías parte de ese dinero. Aquí Ivanov, que nos comenta, buenas tardes Alejandro, muy agradecido por tus vídeos, ¿me podrías analizar y dar tu opinión sobre Logista? Yo operando con ella mucho tiempo, pero últimamente no me termina de convencer, quisiera saber tu opinión. Por otro lado, ¿tienes alguna acción del mercado español en el radar? Sé que hace tiempo que señalaste Acciona y Acciona Energía, aunque en mi opinión no las termino de ver con buenos ojos. Perdón por extenderme tanto, un saludo. Nada, no te preocupes, vamos a ver estas tres acciones que nos comentas. Primera de ellas, Logista, que entiendo que sigue dentro de esta acción, y luego veremos las otras dos. Logista. Aquí tenemos Logista, y bueno, yo a Logista es que no le veo absolutamente nada negativo, es una acción que no para de subir. ¿Vale? Esto es otro pequeño error, por decirlo así, de los pequeños inversores, ¿vale? Que como comentamos anteriormente, cuando uno entra en pérdidas, pues las aguanta las acciones y las aguanta, pese a que no paran de caer. En este caso, acciones que no paran de subir, enseguida las queremos vender y para realizar los beneficios, cuando lo ideal sería dejarlas en cartera. Mientras las tengas en positivo no tienen ningún perjuicio. Lo único que, bueno, ahora mismo, por ejemplo, está en 30,50, tú le puedes poner un stop. Esto lo comento, eso habría que mirarlo, pero pues le puedes poner un stop, por ejemplo, yo que sé, en zonas de 25, ¿vale? Sería una pérdida de un 20% actual, ¿vale? Pero si tú estás, por ejemplo, de zonas de 20, pues hay que dejarle que la acción pues se vaya moviendo. Y la verdad que lo ha venido haciendo bien. Aquí venía subiendo claramente, de forma consistente y muy clara, por encima de media móvil 200, por encima de esta directriz alcista que sigue respetando. Y aquí lo que ha tenido ha sido ahora un periodo de movimiento lateral. Finalmente ha conseguido superar esta zona de resistencia. De hecho, la caída de mes de abril ha sido una vuelta en V espectacular y es máximos históricos. Yo sé que a veces da vértigo, ¿no?, ver las acciones que han subido tan fuertes, pero hay que dejarlas. Si siguen subiendo, pues perfecto. Si tú consideras que tienes bastante beneficio, pues bueno, te las puedes vender, pero la pinta que tiene esta acción es de seguir subiendo. ¿Dónde veríamos deterioro? Empezaremos a ver deterioro si pierde media móvil 200 y también si pierde esta directriz alcista. Mientras no la pierda, no tiene ningún deterioro. Y ahora mismo pasaría pues también pues muy cerca de esta zona de soporte de los 26,64. ¿Vale? Yo lo ideal, lógicamente, pues tampoco sea el precio que has entrado, ¿vale? Pero lo ideal es seguir dejándola. Está en máximos históricos, sin ningún deterioro. Sí que es cierto que aquí tuvimos un peligro de perder esta zona de soporte. Incluso perdía media móvil 200 en intradía. Y se vino a testear esta zona de directriz alcista, pero aquí, como veis, una vuelta a nube espectacular. Y lo más probable, lógicamente no es seguro, pero lo más probable es que siga con las subidas. Así que simplemente es ir acompañando el precio. ¿Vale? Vamos a suponer que uno hubiese entrado, yo que sé, vamos a poner que hubiese entrado por esta zona, tras superar esta zona de resistencia, parece que lo está haciendo bien, luego pierde la zona, cosa que a nosotros ya sé que no nos gusta, pero pierde esta zona de resistencia, a lo mejor si tienes el soporte un poco más abajo, no te ha saltado y, bueno, acaba recuperando y no para de subir. Lo que tienes que ir acompañando el precio e irle subiendo el stop, con una distancia, ¿vale?, adecuada para que no te salte a la primera de cambio, no tiene ningún sentido. Por ejemplo, tener esta acción, por decirte algo, en zonas de 22 y ponerle el stop en 20, porque es un 10% que si te lo corrige te salta el stop. ¿Vale? Hay que dejarle, cada vez cuanto más dinero ganes, más distancia hay que dejarle, ¿vale? Tú mejor al principio cuando compras le puedes poner un stop entre un 10 y un 15%, pero si empieza a subir, luego lo ideal es ponerle stop por encima de tu precio de compra, y si sigue subiendo es irle dejando cada vez más margen. Si por ejemplo tienes, como comentamos, vamos a poner un 15%
Más abajo tu stop, pues si sigue subiendo, pues luego cuando se suba ese stop te que dejarle un 20%. Si sigue subiendo, pues dejas un 25%. Si sigue subiendo, puedes dejar un 30%. Y al momento que se gire, ¿vale? Pues y te acabes saltando el stop, pues te sales. Lógicamente es casi imposible adivinar cuál va a ser el máximo que haga logista. También, en el caso de ir subiéndole stop, si ves que te hace alguna figura rara, alguna vela que parezca que puedan caer, entonces también, pues bueno, le puedes quitar el stop y vender al mercado o vender al día siguiente si te ha hecho una vela rara o algo que no te guste, ¿vale? Pero de momento no tiene, bueno, no le vemos ningún deterioro. Lo más probable, como comentamos, es que siga subiendo. Luego nos comentas el tema de Acciona. En el tema de Acciona comentamos que la veníamos vigilando, porque a nosotros nos parece que aquí estaba haciendo un hombro, cabeza, hombro. Pero para que se active, un hombro, cabeza, hombro invertido, pero para que se active debe superar, como veis aquí, esta clavicular que tenemos marcada en rojo, 132,30, que de momento no ha conseguido superar. Si la supera, se activaría esa figura de vuelta de hombro, cabeza, hombro invertido. Hoy le podríamos proyectar objetivo alcista, ¿vale? Lo comentamos hace tiempo, me parece que fue por esta zona antes de abril, que estaba cerca, ¿vale? No llegó a esa zona, por lo tanto no se ha activado. Tuvo una fuerte caída durante el mes de abril con muchísimas otras acciones y se ha recuperado en V. Así que si supera esta zona de 132,30, sobre todo a cierre diario, pues se activaría un objetivo alcista por un hombro, cabeza, hombro invertido. Aquí de hecho teníamos un hombro, cabeza, hombro, ¿vale? En este caso lo perforaba a la baja, marcamos objetivo bajista, se acabó cumpliendo. Teníamos esta clavicular que era de color azul, lo único que hemos hecho ha sido prolongarla. Y aquí, como veis, pues en la anterior ocasión que estaba ya subiendo, pues esta clavicular del anterior hombro, cabeza, hombro le sirvió, en este caso, de resistencia, no pudo con ella y fuertes caídas en el mes de abril. Y ahora, como vemos, llevamos pues 2 sesiones por encima de esta zona, así que estamos empezando a romper zonas de resistencia. Pero para activar ese hombro, cabeza, hombro, donde se podría invertir, pues hay que superar esa zona de 132,30. En el caso de Acciona Energía, sí que es cierto que incluso nosotros invertimos en esta acción, nos salió mal, no pasa nada por reconocerlo. En este caso comentamos que era una acción bajista, ¿vale? No superaba esta directriz que tenemos aquí marcada en rojo, finalmente la acabó superando, llegando nuevamente a zonas de resistencia y luego caía a zonas de soporte. Nosotros la vimos aquí en zona de soporte y comentamos que, ¿vale? Entramos en esta zona de soporte, ¿vale? Porque donde se tiene que comprar son en zonas de soporte cuando rompe resistencias. La verdad que se pesó mucho tiempo por esta zona de soporte aguantándola, finalmente la perdió de la baja, nos saltó el stop y salimos con pérdidas, se asumen y ya está, ¿vale? Fueron unas pérdidas pequeñas, ¿vale? De aquí llegó a caer a zonas de 14,17 y entonces se ha recuperado, pero como veis no se ha recuperado tanto como otras acciones, o sea, le está costando más, ¿vale? Acciona tiene, por decirlo así, mejor pinta el gráfico que no Acciona Energía, ¿vale? A Acciona Energía pues le pediríamos que este otro directriz bajista que tenemos marcado, vamos a ver si es capaz de acabar superándola. Sería una primera señal positiva para esta acción. Aquí tuvo un amago de superación sin éxito y como veis pues no ha podido con esta zona. Normalmente se está acercando, si la acaba superando pues sería una primera señal positiva. Y por ejemplo se podría entrar, en el caso de superar esta directriz bajista, vamos a poner que está en 17, se puede entrar por ejemplo a 17,20, ¿vale? Y habría que poner un stop por debajo de los mínimos que nos marcaban 14,19. Entonces hay que calcular con qué porcentaje entrar y, ¿vale? Digamos, el riesgo que asumes en esa posición. Continuamos, vamos ahora aquí con Alfonso, que nos comenta: buenos días, enhorabuena por tus vídeos. El cierre mensual de Telefónica es bueno. Al superar los 4,50, ahora lo miraremos. En este caso, si es así, objetivos siendo cautelosos, podría ser 4,90 después de descontar dividendos 0,30. No, claro, eso sería a lo mejor un objetivo de 5,20. Ya que nos cuenta para final de año 2025, las tengo a 4,45 euros. Muchas gracias. Vale, aquí primero comentar que vamos a ver primero Telefónica, que para nosotros lo está haciendo bien. Vale, eso no quiere decir que, bueno, que en próximas sesiones o próximas semanas se pueda empezar a hacerlo mal. Aquí en este caso nosotros comentamos en velas diarias, esto primero velas diarias, teníamos esta zona marcada de color azul, era una franja entre los 4,08 y esta zona de 4,40 que ha conseguido superarla, como bien comentas, a cierre semanal y a cierre mensual, y eso es positivo. Nosotros lo que le vemos a Telefónica en velas diarias es este canal alcista marcado en verde que lo sigue respetando, así que para nosotros mientras no lo perfora baja no le vemos ningún deterioro. Y ahora que tiene una segunda vez que ha superado esta zona de 4,40, ¿vale? Nosotros le pediríamos que no la acabase perforando a la baja. En el caso que tenga ciertas caídas, pues que aguante como soporte y luego, pues digamos que siga subiendo. Se puede dar un poco de margen a esta zona de 4,20, incluso a zonas de 4,
pero ya no mucho más, ¿vale? De aquí lo que pediríamos es que siguiese con las subidas o se mantuviese por esta zona. Como tú bien nos cuentas, bueno, nosotros no tenemos ningún objetivo alcista porque no tenemos ninguna figura donde podamos marcarle objetivo alcista, pero primeras zonas de resistencia importantes serían esas zonas de 5 y luego ahora mismo esas zonas de 5,30, sería parte alta de este canal alcista. Lo de determinar, vale, el tiempo en que pueda alcanzar esas zonas, pues lógicamente es imprevisible, eso no se puede saber, ¿vale? Nosotros siempre que marcamos objetivos alcistas, aquí en este caso, por ejemplo, marcamos un objetivo alcista por este rango lateral y lo estuvo a punto de cumplirlo, no lo cumplió, luego cayó y luego lo acabó cumpliendo, en este caso, en septiembre, ¿vale? Del 24. Nosotros lo habíamos marcado en esta zona de marzo, así que pasó ciertos meses. Y otras veces a lo mejor va más rápido a cumplirlo, o otras veces pasa más tiempo hasta que lo cumple. Así que, bueno, se marcan objetivos alcistas o bajistas, pero el tiempo en el que lo van a cumplir, eso es muy difícil de predecir, ¿vale? Ya demasiado es predecir objetivos alcistas o bajistas, que no todos ellos acaban cumpliendo, pero también el tiempo ya, eso ya depende de otras acciones. Nosotros durante estos años hemos ido marcando muchos objetivos alcistas a muchas acciones que se han ido cumpliendo porque estamos en un mercado alcista, ¿vale? Hay algunas que se han cumplido muy rápido, otras más lenta y otras le ha costado más tiempo y finalmente le ha acabado cumpliendo. E incluso algunos se ha acabado anulando. Así que nosotros seguimos pensando que Telefónica lo más probable es que siga con las subidas, veríamos deterioro si pierde el canal alcista y mientras no lo pierda, pues nosotros asumimos que lo más probable es seguir viendo subidas. Vamos a ver las velas mensuales, como nos comentas. Aquí la tenemos, nosotros en velas mensuales tenemos zona de soporte 1,93, la ha venido respetando. Zona importante tanto de soporte como de resistencia 4,20, ¿vale? Estamos hablando en velas mensuales, ¿vale? Lo ha conseguido superar. Y ahora pues tenemos siguiente zona de resistencia en zonas de 5, luego ya nos iríamos a zonas de 6 y luego ya a zonas de 7,30. Eso no quiere decir que tenga que alcanzar esas zonas, son zonas de resistencia y si las va superando, pues esperaremos a que siguiese con las subidas. De momento lo está haciendo bastante bien y como comentamos, si ves un cierre mensual por debajo de la zona de 4,20 sería negativo y a lo mejor tendrías que salirte de la posición. Bueno, vamos a continuar una vez visto esta acción que comentabas de Telefónica, que comento aquí, nos comentabas para finales de 2025, eso es muy difícil saberlo, a lo mejor esa zona que tú comentas de 4,90 podría alcanzarla rápidamente, como podría pasarse un año, 2 años para conseguirlo, ¿eh? Eso en bolsa es muy difícil de predecir. Ángel, que nos comenta, gracias Alejandro, seguimos aprendiendo. Bueno, siempre te comento, Ángel, que me gusta mucho esa frase porque todo el mundo tiene que seguir aprendiendo y prácticamente de todo. Y sobre todo es un tema que te apasiona, pues contra más uno aprenda, mejor. Y también cuando uno más experiencia vaya cogiendo. Ayucarín, que nos comenta, gracias por tu generosidad. Alejandro, nada, un placer, sobre todo a los miembros del canal. Vosotros sí que sois generosos, sobre todo por el apoyo que me dais y que a mí eso pues me anima a seguir, ¿vale? La verdad que espectacular. Aquí 9200, que gracias por el vídeo, saludos, nada, un placer. J. Gracia nos manda un corazoncito, muchas gracias. En este caso 9200, gracias por el vídeo. Buen fin de saludos, nada, pues muchas gracias igualmente. Aquí Pedro nos manda, pues bueno, un saludito, un saludo también para ti. 03011 comenta, gracias Alejandro por los comentarios, análisis. Buen inicio de mes. Hasta la subida de Novo Nordisk. Y nos comenta que también Siemens Energy va como un Fórmula 1. Vamos a ver Novo Nordisk, que sí que es cierto que tiene cierta mejora. Novo Nordisk, vale, aquí lo tenemos, vamos a poner nuevamente en velas diarias, ¿vale? Aquí lo tenemos. Y bueno, acción que comentamos que, bueno, una vez superada esta zona de 200, la verdad que se disparó al alza, una tremendidad, llegando a zona incluso por encima de 1100. Ahora estamos en el mercado danés, estamos en coronas danesas. Y aquí ya empezamos a marcarle objetivos. Nos pasamos un montón de tiempo marcando objetivos alcistas, hasta que finalmente marcamos un objetivo bajista. Y bueno, desgraciadamente, por entre comillas, a que estuviera dentro, pues se acabó cumpliendo. Y nosotros ya comentamos que en esta zona es cumplido, pues la vamos a vigilar. Aquí hizo un momento lateral, luego tuvo una subida hasta zona de esta directriz bajista que no superaba y nuevas caídas. Y así que hemos visto en el corto plazo cierta mejora tras superar esta directriz bajista. Y eso obviamente es positivo. Y ya tendríamos primera zona de resistencia en zona de 500. Si la supera sería positivo y se podrían ver más subidas en Novo Nordisk. Así que vamos a ver si es capaz de por lo menos llegar a esa zona de 500 y vamos a ver qué sucede allí. ¿Vale? Si llegase a esa zona de 500, tuviera cierto rechazo y a la segunda la superase, también sería interesante. Ya las zonas de soporte a no perder sería esta zona de 380. En el caso de Siemens Energy es parecido a lo que comentábamos con Logista y muchas veces que me has preguntado en este caso 03011. No, está Siemens Health, perdón, me he equivocado. Siemens Energy.
Vamos a verla. Aquí la tenemos. Vale, aquí la tenemos. Y bueno, comentamos que lo venía haciendo bien, marcamos objetivos alcistas, se ha cumplido, ¿vale? Pues este canal bajista ha roto al alza. Es una acción que comentamos desde los mínimos que nos marcaba en esta zona, que era zona de soporte por la parte baja del canal bajista, zonas de 6,60, luego de un buen tramo al alza, superaba estas zonas de resistencia, movimiento lateral, como comentamos, luego un buen también movimiento al alza, y luego otro movimiento lateral. Siempre os comentamos que cuando se sube muy fuerte, ¿vale? Hay dos formas de corregir, una es con caídas pronunciadas, ¿vale? Y otras haciendo movimiento lateral, es decir, consumiendo tiempo, cosa que ha hecho Siemens Energy. Incluso aquí acaba amagando con perforar esta zona de soporte, aunque venía a caer a la otra zona de soporte, y como veis aquí no acabó cerrando este hueco bajista, eso también es interesante, ¿vale? Así que le marcamos un nuevo soporte en la zona de 41,70. Aquí este movimiento lateral, y una vez superado al alza, se está subiendo esta zona de 64,50, sus anteriores máximos históricos, pues como veis cerraba el viernes, cierre semanal, en nuevos máximos históricos de 72,60. Como comentamos, lo más probable, lo que nosotros pensamos es que lo más probable es que siga con las subidas. Primeras señales de deterioro, perder esta zona de antigua resistencia que ahora pasaría a ser soporte. Es decir, si de estas zonas corrigiese algunos días o algunas semanas, pues que aguantase como soporte. Eso sería lo ideal, ¿vale? Y si lo corrigiese un poquito y luego lo recuperase, también sería ideal, ¿vale? Pero no dejarle mucho más margen. Eso sería primera señal de deterioro. Y lógicamente, perder esta zona de 41,70 pues ya sería un deterioro mucho más grave, que incluso podría traerle pues cierto mercado bajista, ¿vale? De momento, sin deterioro, igual que comentamos con logista. No queremos ponerle puertas al campo, hay que dejar que las acciones suban, sobre todo si cogéis acciones de estas que no paran de subir, pues habrá periodos que se mantengan más movimiento lateral, como ha hecho en este Siemens Energy en 2 ocasiones, pero mientras esté en movimiento lateral tampoco tenéis mayor peligro, ¿vale? Luego cuando supera resistencias, pues lógicamente le podéis subir el stop, ¿vale? Como comentamos, es casi imposible o muy difícil predecir dónde va a estar el máximo de Siemens Energy, así que hay que seguir dejándola. Que ves una vela diaria que no te gusta, una vela semanal que no te gusta, que pierde esta zona de antigua resistencia a soporte, pues te puedes salir, ¿vale? No hace falta que llegue a tu stop, puedes quitarle el stop y venderlo manual y ya está, ¿vale? Pero de momento sin ningún deterioro y seguimos pensando que lo más probable es que siga con las subidas. Lógicamente, si luego empieza a perder soporte, pues nosotros ya cambiaremos nuestro discurso. En vez de esperar subidas, podríamos esperar caídas y luego vigilar en zonas donde se pudiese, bueno, donde se pudiese probar. Si cogiésemos toda la subida, vamos a hacer aquí, vamos a tirar un Fibonacci, ¿vale? Vamos a suponer que desde justo donde está ahora, pues acabase, bueno, empezase a caer, pues como veis aquí, esta acción que es claramente alcista, ¿vale? Mientras no pierda, por decirlo así, el 61,8% de retroceso de Fibonacci, estamos hablando de zonas de 32, sería problema de 50%, pues no entraría tampoco, por decirlo así, en movimiento bajista. O sea, muchas veces hay fuertes subidas y luego corrige a niveles FIBO y luego rebotan al alza, ¿vale? Así que como veis, el tema de invertir es complejo, pero como comentamos, tenéis que tratar las acciones que empiecen a caer en vuestra cartera, desquitarla de la cartera, y las acciones que vayáis acertando y que van subiendo, pues esas mantenerlas el mayor tiempo posible, ¿vale? Y bueno, nadie sabe lo que puede pasar en X años con esta empresa. Mejor dentro de X años está mucho más alto y si las ha conseguido aguantar, porque no te ha dado ningún susto, no te ha hecho nada que te haga salirte de ella, pues puede estar muchísimo más arriba. Y sí, la verdad que va bastante bien. Pero bueno, es casi igual que todas las energéticas. Podemos ver Iberdrola, Endesa, y lo están haciendo muy bien. Y tienen pinta de querer seguir subiendo. De hecho, Iberdrola, mira, aquí Iberdrola perfecto. Tenía esta zona de máximos históricos, resistencia, fortísima subida, luego una caída también fuerte. Sobre todo el mes de abril, venía a apoyarse en la zona de la antigua resistencia y rebote. O sea, para mí es una cosa perfecta. Superación, throwback y luego para seguir subiendo. Ahora le esperaría pues superar esta zona de sus máximos históricos, 15,95, y esperaríamos, si lo consigue, pues más subidas. ¿Y hasta dónde? Pues no se sabe, porque por ejemplo en esta zona le marcamos, en el canal de YouTube, en este canal de YouTube marcamos objetivo alcista. Estamos hablando de una vez superada zona de 10, marcamos objetivo alcista a zonas de 12,26. Y aquí, como veis, pues bueno, superó, luego perdió, luego siguió subiendo, pim, 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 y tardó bastante tiempo, pero acabó cumpliendo, ¿vale? Así que, bueno, por enlazar con las otras consultas, pues cuando se marca un objetivo alcista, pues es muy difícil de determinar en cuánto tiempo se puede acabar cumpliendo. En este caso se cumplió, como veis aquí, tardó mucho en cumplirlo. Luego marcamos otro objetivo alcista que se acabó cumpliendo muy rápido, también era un objetivo alcista más pequeño. Y ahora pues no tenemos objetivo alcista, lo único que tenemos es la tendencia principal, que es alcista, y lo más probable es que siga con las subidas. Primera señal de deterioro estaría un poco lejos, sería esta zona
que ha respetado antigua resistencia, ahora soporte. Bueno, aquí nos hemos enrollado con Iberdrola, que nadie nos ha preguntado por ella, pero bueno, vamos a continuar. Aquí 92.0 que nos comenta, gracias por el vídeo, saludos, nada, un placer. Aquí J. Gracia que nos comenta, gracias. ¿Qué pasó con Nova Expresión Textil del mercado continuo? Bueno, si esta acción, no sé si nos preguntaste tú, Nextil, es una acción que la verdad que la vimos interesante y que ha roto resistencias, pero que nosotros no hemos entrado, porque tenemos la idea de entrar en la cartera de 0 a 1 millón. Pero sí que es cierto que como ha subido bastante día, ¿vale? También nos ha subido bastante AST Spice Mobile, ¿vale? Pero ha subido sobre todo el viernes pasado. Cuando aún teníamos, digamos, bastante peligro en esas dos acciones, decidimos no entrar en esta, pero la verdad que lo viene haciendo bien, ¿vale? Aquí superación de esta zona de resistencia, objetivo alcista marcado. Como veis, una vez superada esta zona de resistencia, chocaba con su primera resistencia, que era esta directriz bajista, que tenemos también marcado, ¿vale? Que es la parte alta de este canal bajista. Y ha conseguido, como veis aquí, también superarlo durante esta semana. Así que vamos a ver qué sucede con esta acción. Si viésemos ciertas caídas o superación incluso a cierre diario de 0.45, podríamos nosotros desde Activo Bolsa entrar, en este caso, para la cartera de 0 a 1 millón, ¿vale? Ahora tenemos la cartera mucho mejor, ¿vale? No sé si en día estamos ganando más de un 20%, también en AST Spice Mobile. Y ya estamos comenzando a subir stop, subimos stop en día y en AST Sports Mobile lo estamos barajando, pero como es una acción muy volátil, pues le vamos a dejar a ver esta semana cómo respira. Pero la verdad que lo está haciendo bien esta acción, la de Nextil, y como veis con objetivo alcista. De hecho, si confirma la superación, que de hecho ya está superando, de este canal bajista roto al alza, podremos marcarle también objetivo alcista bastante ambicioso. Así que vamos a ver esta semana cómo respira. Si vemos ciertas caídas, yo que sé, a zonas de 42, 43, podríamos pensar en entrar. O si supera zonas de 45 a cierre diario, ¿vale? Pero si entraríamos en la cartera de 0 a 1 millón. La verdad que la acción de momento lo está haciendo bien, rompiendo resistencias. Y como hemos comentado anteriormente, ahora no nos gustaría perder esta zona de 0.41. Podríamos dar un poquito más de margen a 0.40, 0.39. Pero no nos gustaría que a esta zona de resistencia que ha roto al alza la acabe luego perforando a la baja. ¿Vale? En el caso de entrar en la cartera de 0 a 1 millón, ya sabéis que nosotros avisaríamos en nuestros vídeos diarios. Continuamos, en este caso Pedro, que nos cuenta, gracias, un placer. Handy, gracias, buen vídeo, muchísimas gracias. Y por último 03011 que nos comenta, gracias Alejandro, feliz fin de semana. Pues nada, esto pues para todos, o todo lo que llega hasta el final del vídeo, feliz fin de semana para todos. Muchísimas gracias, como siempre comentamos, a todos los que han llegado hasta el final del vídeo por vuestra atención. Os dejamos el disclaimer, ya sabéis que para nosotros es muy importante tener el riesgo controlado. De hecho, pensamos que esta es la variable que hace que haya inversores, en este caso pequeños inversores, digamos, inversores que no son profesionales, tienen sus ahorros, invierten, ¿vale? Este es el tema de controlar el riesgo, ¿vale? Yo creo que es la clave para tener éxito en bolsa. Tenemos que contemplar siempre que entre el 95 y el 98% de los pequeños inversores no profesionales que tienen sus ahorros en bolsa, en el largo plazo acaban perdiendo dinero, ¿vale? Y los traders y los que hacen futuros de divisas y todo esto, pues aún peor, no sé si está en torno al 1%, el 1 o el 2%, digamos, de los inversores que son recurrentes haciendo beneficios, ¿vale? O sea que la inmensa mayoría pierde dinero en bolsa, o sea que lo suyo sería prácticamente no invertir, sobre todo si no se tiene conocimiento adecuado. Y en la clave, como hemos estado comentando también durante todo el vídeo, es que los pequeños inversores, el problema que tienen es que cuando invierten en una acción y empieza a caer, no quieren salirse, ¿vale? Están esperando que se dé la vuelta, que se gire, y muchas veces lo que no paran de caer, y luego lo que hacen es a lo mejor poner más capital en esa misma acción para ver si recuperan todo su capital, y muchas veces, no siempre, a veces lo recuperan, pero muchas veces sigue cayendo la acción, con lo cual lo que están es, digamos, haciendo el hoyo cada vez más grande. Y sin embargo, cuando tienen acciones que tienen cartera, que tienen de color verde, ¿vale? Que tienen positivo, incluso que han podido poner el stop por encima de su precio de compra, parece que estén deseando venderlas, ¿vale? Para, digamos, realizar beneficios. No tiene ningún sentido. Si tú tienes acciones en cartera en rojo, lo suyo es salirse, ¿vale? Pierdes un 15, pierdes un 20, es doloroso, normal. Pero con ese capital que recoges, a lo mejor entras en otra acción que no para de subir. Sin embargo, las acciones que no paran de subir, mientras no tengan ningún deterioro, hay que seguir dentro, porque es que se pueden pasar a lo mejor X tiempo y se multiplican por 2 o por 3, ¿vale? Sí que es cierto que cuando vas subiendo de stop, pues bueno, a veces te saltan y luego te sale esa acción y te inviertes en otra acción y luego con el tiempo ves que aquella que te había saltado el stop luego se ha disparado. Pero gente, como eso no se sabe, pues es doloroso, pero
ya comentamos, controlando el riesgo, pues bueno, se pueden ir haciendo beneficios recurrentes anualmente. Nosotros en el canal de YouTube, pues no os animamos en este sentido a que vamos a hacernos ricos ni vamos a ser supermillonarios. Lo que sí que abogamos es por tener unos beneficios recurrentes de nuestros ahorros, pues que tengamos un porcentaje, digamos, que sea atractivo, ¿vale? Que sea más que lo que nos da un depósito bancario o un bono, ¿vale? Y eso que nosotros tratamos de hacer cada año. Nosotros aquí, como siempre comentamos, no vendemos ganar un 1000%, un 100% cada año. Vendemos la idea de, sobre todo, no perder dinero en un año natural y luego pues intentar ganar un 5 o un 10% al año, que está muy, pero que muy bien. Y que con el interés compuesto, pues con el paso del tiempo se acaban haciendo grandes capitales. Pues nada, ya no me enrollo más. Muchísimas gracias a todos y hasta un próximo vídeo.